siguiente video hablaré sobre los antecedentes, las características, ventajas, desventajas y preocupaciones del arbitraje internacional. El arbitraje internacional es un procedimiento mediante el cual los inversionistas extranjeros, junto con los estados acogidos, resuelven las disputas presentadas por las inversiones que se realicen en el estado acogido. En un principio eran muy pocos los estados que decidían someterse bajo la jurisdicción de este tribunal. La CIADI entra en vigor, el convenio de la CIADI entra en vigor en el año de 1966, año en el cual ningún caso fue presentado ante este tribunal. Luego, de 1966 a 1996 se presentaron 35 casos, de 1996 al 2005 se presentaron 166 casos ante la CIADI y del 2005 al noviembre del 2009 se presentaron 121 casos. Hace poco más de una década, como ya lo dijimos anteriormente, este tribunal era totalmente desconocido. Fue hasta la década de 1990 cuando empezó a incrementar, digámoslo así, la popularidad de este tribunal. Esto debido a que los inversionistas extranjeros empezaron a tener una mentalidad pública en donde empezaron a presentar reclamaciones sobre las acciones que realizaban en otros países ante la CIADI. Esto debido al tratado que habían firmado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los últimos 10 años, más de 150 inversionistas han presentado sus casos ante este tribunal. Un claro ejemplo de cómo se ha visto el incremento de la popularidad o de los casos presentados ante este tribunal es en el 2001 en Argentina, cuando la economía de Argentina se derrumbó. Esto debido al régimen cambiario que vinculaba al peso con el dólar americano, y esto hizo que se paralizara las exportaciones argentinas en contra de los compradores extranjeros, lo cual hizo que los inversores extranjeros que estaban en Argentina realizando sus inversiones empezaron a tener muchas pérdidas e hicieron además que estos procedimientos o las actuaciones de Argentina hicieran que sus inversiones se detuvieran. Motivo por el cual presentaron reclamaciones ante este tribunal varios inversionistas extranjeros, esperando que el tribunal le resolviera la duda de quién tenía que responder sobre los daños causados o los perjuicios ocasionados a estos inversores. Entre las características más relevantes e innovadoras del arbitraje internacional de inversión encontramos la exclusión de la protección diplomática y derechos directos de los inversores. En tanto, el convenio del CIADI excluye la necesidad o dependencia de los inversores de sus estados de origen para presentar reclamaciones en su nombre contra los estados anfitriones ante un tribunal internacional. Asimismo, se trata de un procedimiento autocontenido. En tanto, a diferencia de otras instituciones arbitrales, el procedimiento del CIADI es independiente y está aislado de la participación de los tribunales nacionales durante el proceso arbitral. Sin embargo, los tribunales nacionales pueden ordenar medidas provisionales si las partes así lo acuerdan. Por otro lado, no se requiere agotamiento de los recursos internos, porque el convenio presume que las partes han renunciado a este requisito. Aún así, los estados contratantes pueden exigir el agotamiento de estos recursos como condición de su consentimiento al arbitraje. La inversión extranjera generalmente requiere operaciones de cantidades sustanciales de capital durante un largo periodo de tiempo, sin ningún retorno de estas inversiones durante años. Es por ello que los creadores del convenio de CIADI consideraron que los mecanismos de arbitraje propuestos proporcionarían una salvaguarda contra este riesgo y aumentarían la seguridad de las inversiones extranjeras. Es así como la convención del CIADI otorga varias ventajas a los inversionistas, dentro de las cuales encontramos: primero, que hay un derecho del inversionista a presentar demandas de arbitraje directamente contra el anfitrión, y esto puede existir incluso si no se ha celebrado un acuerdo de arbitraje. En segundo lugar, la aplicación de derechos sustantivos internacionales y proteccionistas en lugar de encontrarnos en la legislación nacional. Y por último, un procedimiento de ejecución bajo el cual la parte perdedora no puede invocar cualquier motivo para resistir la ejecución. Las principales desventajas de los tribunales de arbitramiento de la CIADI son, en primer lugar, la confidencialidad, porque las adjudicaciones del CIADI se hacen generalmente públicas. La segunda es que la enmienda 2006 al CIADI propuso unas reglas de arbitraje que facultan a los tribunales a permitir que partes no contendientes hagan presentaciones escritas sobre asuntos que son del alcance de la disputa. La tercera es que hay disputas jurisdiccionales largas y complejas. Se hacen más largas y complejas porque hay que tener en cuenta decisiones tomadas
previamente por otros tribunales. Eso hace que sea difícil de predecir el resultado de los casos por falta de coherencia en los laudos arbitrales. Y la última es que en ocasiones se hacen mucho más costosos que otras instancias jurisdiccionales por la contratación que se tiene que hacer a los árbitros. Respecto del arbitraje internacional de inversiones podemos encontrar tres grandes preocupaciones. El primero puede ser la afectación a la soberanía del Estado, en la medida en que el Estado no solo quiere, sino que está también obligado a proteger unos intereses generales respecto de su territorio y respecto de sus nacionales. Esto puede ser afectado por los laudos arbitrales en la medida en que se puede dar un proteccionismo excesivo frente al inversionista y en que los árbitros simplemente se enfocan en la disputa surgida entre el inversor y el Estado y no necesariamente están teniendo en cuenta otros intereses del Estado que busca proteger y que incluso dan inicio al mismo conflicto entre inversionistas y Estados. Segundo, podríamos encontrar que otra preocupación grande es la indeterminación del derecho internacional de inversiones. El contenido del derecho internacional de inversiones no está definido. No hay jurisprudencia unificada respecto de los laudos arbitrales, ni tampoco hay doctrina unificada respecto del contenido de cada derecho. Esto puede generar no solo inseguridad jurídica, sino también un poco de preocupación frente al Estado, que lo hace limitar el ámbito de protección respecto de los tratados bilaterales de inversión a ciertas inversiones respecto a la inseguridad jurídica, y no solo a ciertas inversiones, sino también limitar la competencia de los árbitros a conocer únicamente determinados conflictos, lo que genera una desprotección muy grande frente al inversor.